a alguien, ¿no? A sus discípulos, y otros son como pequeños tratados. La instrucción segunda es como un tratadito, la instrucción tercera es como un tratado, la última de las instrucciones son las últimas palabras, como que hubo alguien que fue juntando, recolectando lo que ella iba diciendo ya casi en el lecho de muerte. Eh, digamos, son interesantes, lo que pasa es que a nivel como estudio, ¿no? No se les da la misma importancia que el memorial, porque del memorial uno puede decir esto es de Ángela, o por lo menos pertenece a la experiencia de una persona. Lo otro, como son compilaciones, bueno, ahí hay otras manos y se nota también una, como una ideología, ¿sí? Una mentalidad mucho más armada, ¿no? Pero bueno, eso también es lógico, porque se acuerdan que nosotros dijimos la semana pasada que en el 96, 1296, se terminó de escribir el memorial. Y ella muere en el 1309, o sea, ella estuvo como 13 años más viviendo después de la experiencia altísima que habla en el capítulo 9 del memorial, ¿no? En el paso ahí que ustedes, que eso sí se los mandé. Una cosa importante, interesante, es que el paso sexto que ella le llama de la horrenda tiniebla, porque es realmente un momento dificilísimo, donde ella dice que le surgieron de nuevo vicios que pensaba que ya había superado y que ya habían desaparecido, y le aparecieron vicios nuevos. Ese paso que es tremendo va junto con el paso séptimo, donde ella tiene la experiencia de la inhabitación de la Trinidad, donde ella tiene la experiencia de estar en el seno de la Trinidad, o sea, su experiencia mística aparentemente más alta, y dice el sexto y el séptimo, dice ella, van juntos. Y eso es muy importante porque nosotros tendemos a imaginarnos un camino de plenitud como un camino de perfección. Entonces uno tiende a imaginarse, cuanto más alto estoy, más perfecto y más impecable y más prolijito. Y bueno, pero ella dice que no. Ella dice que en esas alturas se experimenta el trigo y la cizaña, digamos, como en toda la vida. Esto a mí me parece muy interesante porque de algún modo eso también nos ayuda a domar un poquito el ego, porque al ego le encantaría ser impecable, le encantaría ser irreprochable, le encantaría de que nadie tenga nada que decir de mí. Sin embargo, gracias a Dios, como Dios conoce la fragilidad de la que estamos hechos, esa fragilidad nos acompaña siempre, siempre. Y entonces no podemos enorgullecernos. Por eso es que se suele decir, no sé si ustedes lo creerán o no, pero se suele decir de que de los demasiados santos hay que sospechar. O sea, como que la santidad nunca es tan prolija, ¿no? O sea, la santidad humana nunca es tan prolijita. Entonces, cuando hay alguien que es demasiado prolijo, como que parece que, es un santo, ¿no? Hay que desconfiar un poco de esa santidad. Francisco le decía a los hermanos que no busquen una santidad que llame la atención, que más bien sea una cosa que pase como muy, muy desapercibida. Después los reconocimientos vienen solos cuando tienen que venir, pero a mí me parece interesante esto que dice Ángela, el paso sexto y el séptimo de los suplementarios van juntos, ¿no? Porque trigo y cizaña van juntos. Eh, ge- acá hay un dicho que se dice genio y figura hasta la sepultura. Así que, bueno, así caminamos. Como Bueno, viviste, te vamos a... ¿Cómo? Como como viví, viviste, pues, como viviste, eh, mueres. así es, así es.
Bueno, les voy a compartir ahí la pantallita para seguir con la lectura. Si yo no mal recuerdo, habíamos quedado acá, donde Ángela tiene esta experiencia en Asís, que ella va camino a Asís, y al final esta voz interior que ella siente le dice, mira, cuando entres por segunda vez a la basílica, yo te voy a, el sentimiento te va a dejar, pero yo voy a seguir presente si vos me amás. Y hay antes un diálogo de que Dios ya no quiso mensajeros, que quiso hablarle como directamente, y que como Francisco, ¿no?, amó mucho, recibió mucho, ¿no? Él dice, le concedí mucho. Y nosotros acá decíamos que esta capacidad de recibir es directamente proporcional a la capacidad de amar, ¿no? O sea, mi apertura a la gracia, digamos, depende de mi capacidad de amar, ¿no? Y ahí creo que habíamos quedado, si no mal recuerdo. Entonces, sigue el relato diciendo, en estas palabras comencé a dudar mucho y le dije a mi alma, si tú fueras el Espíritu Santo no me dirías esto, porque no conviene, y yo soy frágil y podría vanagloriarme por esto. Y respondió, mira si puedes vanagloriarte y exaltarte por todas estas cosas, y si puedes salir de estas palabras. Y comencé a esforzarme por querer tener vanagloria, para probar si era verdad lo que él había dicho, y si era el Espíritu Santo, y comencé a mirar las viñas para olvidarme de él, es decir, de todos sus discursos, y donde quiera que mirase me decía, esta es mi criatura, y sentía dulzura inefable. Es como que ella dice, bueno, esto no puede ser real, entonces voy a tratar de desconcentrarme, voy a tratar de distraerme. Y todo lo que ella mira, todo lo que ve, lo que contempla, eh, resulta que la lleva a lo mismo, a que todo lo lleva al origen, digamos, ¿no? Y esto es lo que siente ella. Y dice, esta criatura es mía, es decir, proviene de mí. Y la contemplación de esa realidad le producía una dulzura que no puede expresar. Y volvían a mi memoria todos mis pecados y mis vicios. Y por otra parte, nada veía más que mis pecados y mis defectos. Y sentía en mí tanta humillación como nunca antes había sentido. Y sin embargo, se me decía que el Hijo de Dios y el Hijo de la bienaventurada Virgen María se inclinaban hacia mí. Y decía, si todo el mundo viniese contigo, tú no podrías hablarles, porque contigo viene todo el mundo. Y para darme seguridad sobre mi duda, decía, yo soy el que fui crucificado por ti, y tuve hambre y sed por ti, y derramé mi sangre por ti, tanto te amé. Y narraba toda la pasión. Fíjense que ella le dice, lo prueba, digamos, dice, si fueras vos realmente, yo me estaría, pero llena de orgullo. Y cuando ella intenta enorgullecerse, en realidad lo que le viene a la mente es la visión de su fragilidad, ¿no? Y sus defectos y sus pecados, y por lo tanto experimenta mucha humillación. Y es muy interesante que, a pesar de verse así como toda pecado y todo vicio, dice, sin embargo, se me decía que el Hijo de Dios se inclinaba hacia mí. Eso es muy importante, porque en realidad yo puedo tener conciencia de mis pecados, pero yo no soy mis pecados. Yo puedo tener conciencia de mis vicios, pero yo no soy mis vicios. Mi identidad más profunda, mi dignidad más profunda es inmaculada, no tiene mancha. Ante esa realidad más profunda de lo que yo soy, ante eso Dios se inclina, o el Hijo de Dios se inclina. Y entonces le vuelve a decir, mira, para que sepas que realmente soy yo soy el que hizo y soportó todo por ti. Y decía,
Pide la gracia que quieras para ti y para tu compañera, y para quien quieras, y prepárate a recibir, porque yo estoy mucho más preparado para dar que tú para recibir. Esto es algo que decía Agustín y que lo hemos citado, ¿no? Dios está más dispuesto a dar que el hombre a recibir. Ángela cuando deja todo, cuando vende todo y da a todos los pobres, se queda con una casita muy chiquita ahí en Foligno, cerca de la iglesia de los frailes, y hay una mujer que la acompaña siempre. Es probable que haya sido una de sus sirvientes, digamos, que se quedó con ella a acompañarla y que fue la compañera que tuvo siempre y que la cuidó muchísimo. Entonces por eso le dice esta voz, pedí una gracia para vos y para tu compañera. Y yo dije, y mi alma clamaba, no quiero pedir porque no soy digna. Y me volvían a mi memoria todos mis pecados. Y dijo el alma, si tú fueses el Espíritu Santo, tú no me dirías estas cosas tan grandes. Y si fueses tú quien me las dijeses, la alegría sería tanta que no podría el alma sostenerla. Y respondió, porque nada hay ni puede suceder sino como yo quiero, por eso no te doy más alegría que esta. Yo ya dije a otro menos y él cayó en tierra y no sintiendo ni viendo, ¿no? Hace referencia a Pablo, ¿no? O sea, le está diciendo que a San Pablo él le dio menos de lo que le está dando a Ángela. Y con menos, Pablo no lo pudo soportar y cayó en tierra y perdió toda visión, ¿no? Tú vienes con compañeros y nada saben. Es decir, Pablo se cayó a tierra. Yo te estoy dando mucho más de lo que le di a Pablo y sin embargo, los que vienen caminando con vos ni se enteran lo que está pasando en vos. Por esto no te doy mayor sentimiento. Si te doy este signo, sí, y te doy este signo, procura hablar con tus compañeros y tratar de otros asuntos, buenos o malos. No podrás pensar otra cosa sino sobre Dios. Y todo esto no lo hago por tus méritos. Y entonces volvían a mi memoria mis cosas malas y mis defectos, y veía que era digna del infierno más que nunca. Y decía, hago esto por mi bondad, y si vinieses con otras personas distintas de estas, no te lo habría concedido. Fíjense que es importantísimo esta cuestión de la gratuidad. Eh, la voz esta interior le dice, mirá, vos sos muy consciente de tus pecados y tus límites y tus vicios, pero lo que estás viviendo no es por tus méritos, sino por mi bondad. Que esto es algo que a veces suele pasarnos. Nosotros podríamos experimentar muchísimo más gracia y sin embargo nos limitamos por la conciencia de nuestros pecados, ¿no? Por la conciencia de la indignidad. Entonces uno dice, no, yo no soy digno, yo soy pecador, no puedo estar experimentando gracias tan grandes, pero la gracia no es por mérito, la gracia viene de la bondad de Dios, no de mis propios méritos. Por lo tanto, si yo todo pecado y todo vicio, digamos, como me puedo sentir, yo sé y tengo claro que la gracia que Dios me comunica proviene de su bondad, entonces la verdad es que yo puedo estar en medio de muchos pecados experimentando gracias muy grandes. Eh, Esto después, si quieren, lo podemos como profundizar. Porque nosotros estamos demasiado acostumbrados a una relación muy mercantil con Dios, donde Dios me da si yo lo merezco, donde yo puedo ofrecer algo a cambio de una gracia particular que estoy necesitando o pidiendo, ¿no? Esa es una mentalidad como muy mercantil y en realidad estamos en medio de una relación de amor, no de un comercio, no de un intercambio equitativo, sino al contrario, o sea, Dios es todo desborde. Eh, y decía, hago esto por mi bondad y si viniese con otras personas no te lo habría concedido. Ellos de alguna manera
se daban cuenta de mi debilidad, por lo que yo en cada palabra recibía gran dulzura, y no hubiera querido llegar a Asís, ni que aquel camino terminase nunca, para seguir viviendo, digamos, esta experiencia, porque esta voz interior le había dicho de que llegando a Asís, esto se iba a terminar, entonces ella no quería llegar a Asís para que no se terminase. No podría yo apreciar cuánta fuese la alegría y dulzura que sentía de Dios, sobre todo cuando Él me dijo, soy el Espíritu Santo y entro dentro de ti. Vuelvan a tener presente lo que acaba de decir Ángela, ¿no? Ángela no se sentía en gracia. Sin embargo, Dios le dice, soy el Espíritu Santo y estoy totalmente dentro tuyo. Esto es importante porque nosotros, así como popularmente, hemos hablado de y hemos dicho, ¿no?, que, por ejemplo, el pecado nos aleja de Dios. Eh, y esto es complicado, o sea, esto no se puede decir, ¿no? Y acá, por ejemplo, Ángela es consciente de su pecado y sin embargo está llena del Espíritu Santo, ¿no? Esto que a nosotros, a nuestras cabecitas así como muy moralistas, nos cuesta tanto pensarlo, eso es la realidad del Espíritu, o sea, es así. El Espíritu Santo habita en nosotros no porque seamos santos, sino simplemente porque estamos hechos según Dios. Y que nosotros después no hagamos buen uso de la libertad y actuemos no en consecuencia de lo que somos, esa es otra cosa, pero no por eso el Espíritu Santo deja nuestra casa, ¿no? O sea, sigue presente en nosotros. Y yo decía por celo, sabré que eres el Espíritu Santo si, como dijiste, vienes conmigo. Me había dicho, cuando vengas por segunda vez a San Francisco, te privaré de este consuelo, pero no me apartaré de ti en adelante si me amas. Y vino conmigo hasta San Francisco, como había dicho, y no se retiró de mí cuando llegué a San Francisco y estuve en San Francisco, sino que continuaba conmigo hasta después de comer, es decir, cuando por segunda vez entré en la iglesia de San Francisco. Y entonces, en la predicha segunda vez, apenas me arrodillé al entrar en la iglesia, vi a San Francisco pintado en el seno de Cristo. Había antes del terremoto, había una pintura, creo que era del Chimabue, arriba de la iglesia donde estaba Jesús y en el pecho de Jesús estaba la figura de Francisco. Entonces, contemplando esa imagen, siente que la voz le dice, así te estrecharé y mucho más de lo que puedan ver los ojos corporales. Ya es hora, mi dulce hija, mi templo, mi delicia, de cumplir lo que he dicho respecto a esta consolación. Te dejo, pero no te abandonaré nunca si tú me amas. Y entonces, aun siendo amarga aquella palabra, sentí en ella grandísima dulzura. Esto es algo importante. En las experiencias místicas, lo que se llama osímoros, que es la unión de los contrarios, ¿no?, en una expresión, es muy común porque se intenta expresar una experiencia inenarrable. Entonces ella dice, la palabra que me dijo era amarga porque me hablaba de abandono, o sea, me hablaba de ausencia, pero sin embargo yo sentí una dulzura grandísima, ¿no? Y esto es propio de una experiencia profundamente espiritual y mística, que en un nivel yo puedo experimentar cierta amargura, cierto dolor, pero en lo más profundo yo experimento dulzura, experimento amor. Y entonces miraba para ver con los ojos corporales y de la mente. Y como yo, fraile, le pregunté a ella y le dije, ¿qué viste? Ella respondió diciendo, he visto una plenitud, majestad inmensa que no sé decir, pero me parecía que era todo bien. Fíjense lo que Ángela ve, entre comillas, ve una plenitud
una majestad inmensa, todo bien. Ahora ustedes dirán, pero ¿y eso no se puede ver? O sea, no, la plenitud, la majestad, el bien, no son objetos de la visión física, material, pero evidentemente son objetos, entre comillas, porque no son objetos, son realidades espirituales que se pueden ver de una manera mucho más real que con los ojos del cuerpo se ven porque se puede experimentar la realidad de la bondad, de la plenitud, de la majestad. Y me dijo muchas palabras dulces. Se retiraba y con suavidad inmensa y delicadeza retiraba lentamente. Entonces, después que se retiró, comencé a gritar en alta voz y vociferaba. Y sin ninguna vergüenza gritaba y exclamaba diciendo esta palabra, es decir, amor desconocido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, estas palabras eran inteligibles, por quedar entrecortadas con los gritos. Y entonces me dejó con la certeza y sin dudas que él mismo fuera Dios verdaderamente. Y yo clamaba queriendo morir, y tenía gran dolor porque no moría y permanecía con vida. Y entonces todas mis uniones se desconyuntaban. Imagínense esa escena. O sea, Ángela está en la iglesia de San Francisco, tiene la experiencia interior, ¿no?, de este abandono, de esta salida, ¿no? Y de pronto empieza a los gritos y empieza a gritar de tal manera que no se le entiende lo que dice. Los compañeros de ella, que eran todos terciarios, la veían, la contemplaban ahí sin entender nada, y el fraile, ¿no?, este primo de ella, estaba ahí y por vergüenza no se animó a acercarse. Después se acerca a él y le dice que no vuelva así. Eh, y ella dice que clamaba, y fíjense la unión, ¿no?, de la experiencia espiritual con el cuerpo, porque ella siente que sus uniones se descoyuntaban, por eso se cae como desmayada, ¿no? Y esto pasa en Ángela, ella somatiza muchas veces. En otros momentos, ella no podía ver, no podía contemplar cuadros pintados con la pasión, porque enseguida le subió una fiebre tremenda, entonces la compañera tenía que andar tapando todos los cuadros y todo, porque somatiza mucho la experiencia espiritual. Eh, uy. Entonces, dice, y después de esto, habiendo regresado de Asís con aquella máxima dulzura, iba por el camino a casa. Y por el camino iba hablando de Dios, y era para mí gran pena callar, pero intentaba contenerme, como podía, por los que me acompañaban, ¿no? En Asís, bueno, el fraile interviene, después que se calma un poco, va sin entender nada y le dice que no regrese más a Asís, ¿no?, porque sinceramente pensaba que ella había perdido la cabeza. Entonces le prohíbe volver a Asís. Cuando vuelve no puede más que estar como dando testimonio de la experiencia que ha tenido, y no podía callarse. Que esto es algo también común cuando la experiencia espiritual es muy fuerte. Se le pasó a Pablo cuando él dice, ay de mí si no predicar el Evangelio. Le pasó al profeta Jeremías cuando dice, intentaba callar, pero cuanto más intentaba callar, esto me quemaba por dentro. Es el fruto de una experiencia, y sería como el origen ideal de cualquier eh, misión, digamos, de cualquier testimonio. Se tendría que ser algo que yo experimente con tanta fuerza en el interior que no lo pueda callar. Solamente de esa manera se habla con autoridad. Cuando de Jesús se decía, este habla con autoridad, no como los fariseos y los escribas, ¿no? Porque Jesús hablaba
desde su propia experiencia, ¿no? Desde lo que estaba viviendo interiormente, no de lo que había escuchado. Y volviendo por el camino de San Francisco, me dijo esta palabra, entre otras: te doy este signo, que yo soy quien te habla y quien te he hablado, quien te ha hablado. Te doy cruz y amor de Dios dentro de ti. Y este signo estará contigo eternamente. Y yo sentí rápidamente la cruz y el amor dentro de mi alma. Y sentí esa cruz corporalmente. Y sintiéndola, mi alma se disolvía en el amor de Dios. Esto es precioso y hay que comprenderlo bien para no malinterpretar esta unión entre la cruz con todo lo que la cruz significa, ¿no? Con todo lo que la cruz significa de entrega, de soltarlo todo, de ofrenda, de dolor, con todo, ¿no? Y amor son como una sola cosa. Y ella lo experimenta así. Y no es una experiencia, dice ella, meramente espiritual, sino que el cuerpo participa de esta experiencia. Cuando Francisco dice en el encuentro con el leproso que lo que le era amargo se le convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, se refiere también a esto, ¿no? Es el fruto de una experiencia espiritual profunda, que nosotros llamaríamos experiencia mística, ¿no? Donde la experiencia es profundamente espiritual, pero el cuerpo participa de esta experiencia. En otro momento Ángela eh, narra, digamos, como un diálogo que se da entre el cuerpo y el alma, y es muy, muy bonito. Y después que había vuelto a casa, sentí una dulzura pacífica tan grande que no sé hablar, y mi deseo era morir. Y era para mí tan penoso vivir por esa dulzura pacífica, quietud, deleitable, tanta que no sé hablar. Para llegar a lo que sentía, para no perderlo, es que deseaba morir a este mundo. Y vivir me era más penoso que el dolor por la muerte de mi madre y de mis hijos, y más que cualquier dolor que se pueda pensar. Y yacía en casa con esta máxima consolación por 8 días. Y el alma clamaba: Señor, ten piedad de mí, y no permitas que yo permanezca más en este mundo. Cuando iba por el camino hacia Asís, él me había predicho esta consolación deleitable e indescriptible de esta manera: después que hayas vuelto a casa, sentirás una dulzura que nunca antes has experimentado. Y no te hablaré como hasta ahora, pero sentirás. Esto también es importante, porque en realidad, en esta experiencia, Ángela está aprendiendo un nuevo modo de comprensión, no tanto racional como espiritual y afectiva. Por eso en Ángela es tan importante cuando ella dice sentí esto otro. Dice, yo no te voy a hablar, es decir, no va a haber en la comunicación, no va a haber palabra, no va a haber concepto, pero va a haber certeza porque lo vas a sentir. O sea, mi presencia no va a estar dada por lo que te diga, sino por lo que vos sientas. Y comencé a experimentar esta dulzura, consolación, inefable y pacífica y quieta, tanta que no sé decir. Y yacía por 8 días, de tal modo que en aquellos días poco pude hablar y decir el Padre Nuestro, ni levantarme demasiado. Y me dijo en aquel camino, mientras iba para Asís: yo estuve con los apóstoles muchas veces, y me veían con los ojos del cuerpo, y no sentían lo que tú sientes, y tú no ves y me sientes. Esto es la pedagogía esa que yo les decía, ¿no? O sea, con los discípulos le dice Jesús: yo estuve físicamente, y sin embargo ellos no sentían mi presencia como la sentís vos, que no me ves físicamente, pero me sentís. Esto también es muy importante, porque significa que la presencia no está determinada por los sentidos físicos. La presencia de Dios
no es algo que venga determinado por la visión. Por eso es que cuando hablábamos de la resurrección y de los signos de la resurrección, yo les decía que es importante hablar de la resurrección en términos espirituales, porque la resurrección en términos espirituales es mucho más real que si hubiera habido un cuerpo resucitado, ¿no? Que se hubiese podido ver con los ojos del cuerpo. Yo creo profundamente en la resurrección, pero creo que la resurrección tenía estas características que acá Ángela narra de esta manera, ¿no? Yo estuve con los apóstoles muchas veces, dice Jesús, ellos me veían corporalmente y no sentían esta presencia como la sentís vos. Vos no me ves y me sentís. Bueno, la resurrección, creo yo, se entiende mejor en estos términos. No en términos físicos, materiales, corporales, sino en términos espirituales. Y luego vi que se terminaban las sobredichas. Él me dejó con mucho placer y dijo estas palabras: hija mía, dulce para mí más de lo que yo soy para ti. Y dijo lo que había dicho más arriba: mi templo, mi delicia. Y no quiso que yo continuara yaciendo, sino que durante estas palabras estuviese de pie. Y me había dicho: tú tienes el anillo de mi amor y estás fuertemente estrechada a mí, y en adelante no me dejarás. Esto es lo que llaman las nupcias místicas, ¿no? El desposorio místico es este momento, que significa la unión de voluntades, ¿no? Que decía Teresa de Ávila. Y tengas la bendición del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, tú y tu compañera. Y dijo esto dejándome, porque yo había pedido gracia para mi compañera. Y me respondió esto: a tu compañera yo le doy otra gracia. Y cuando dijo, no me dejarás en adelante, el alma exclamó, oh, no pecaré mortalmente. Y respondió, yo no te dije eso, ¿no? Esto es importante, porque Ángela sigue pensando que esta presencia en ella depende de su impecabilidad, ¿no? Depende de su perfección. Entonces, cuando esta voz le dice, no te dejaré en adelante, Ángela dice, uy, no voy a pecar más mortalmente. Y esta voz interior le dice, yo no te digo eso, ¿no? O sea, posiblemente peques mortalmente, pero eso no significa que yo te deje. O sea, yo no te voy a dejar en adelante, aunque peques mortalmente. De nuevo, esto depende de la bondad de Dios y de la fidelidad de Dios, no de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Entonces, varias veces me fue repetido lo mismo. O sea, la Trinidad había venido en ti. Por eso me había sido dicho, pregúntale cómo puedo venir, cómo pudo venir. Y me era dicho, cómo en aquel coloquio estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me parece habérseme dicho entonces que la Trinidad era algo conjunto y simplísimo. Se me dio el ejemplo del sol y otro, pero yo lo rechazaba porque cuando se me dicen cosas tan grandes, yo las rechazo, temiendo porque no soy digna. Yo querría que Dios me diese algún sentimiento, porque allí no puedo decepcionarme. Es decir, Ángela dice, cuando la iluminación es como muy alta, cuando es muy complejo, yo lo rechazo porque digo, no, no soy digna, no lo puedo entender, no. Sin embargo, pido que me lo haga sentir. Y entonces cuando yo siento, ahí no me decepciono, ahí tengo certeza. Bien, hasta ahí fue el relato, digamos, de lo que, de la experiencia central que dio origen al memorial. Después viene todo el discurso que yo ahí lo corté, porque no lo vamos a empezar para no terminar, que es de los hijos legítimos de Dios, que es muy interesante. Que para eso, bueno, nos vamos a servir de parte del memorial y parte de las instrucciones. Nos vamos a tomar algunas cositas. Pero me parecía que
si se quiere, yo creo que lo más conveniente es partir en la lectura de Ángela de esto que hemos leído ahora, que es la experiencia que ella tiene. No es lo primero que vive. O sea, después ustedes pueden leer desde el inicio del memorial, van a ver que tiene otro lenguaje, que es mucho más seco, empieza a decir, bueno, en el primer paso esto, en el segundo esto, en el tercero esto, hasta el 19 va ordenando así, y después pierde un poquito la cuenta. Nosotros estamos acá en el 20, donde ella se empieza a perder, eh, porque en realidad todo lo otro, Ángela, que ella narra, lo escribe después de esta experiencia, ¿no? O sea, el fraile, cuando ella va a Foligno, perdón, cuando el fraile lo destinan a Foligno, se encuentra con ella y le pregunta, ¿qué pasó en Asís? O sea, ¿por qué gritaste de esa manera? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces, bueno, ella primero no lo quería decir, y después le dijo, mira, a mí me parece que eso que te pasó puede ser algo demoníaco. Y entonces le dice, ¿por qué no me lo contás? Yo lo anoto y lo hago revisar. Entonces así ella accede y le cuenta todo eso que leímos. En ese relato hay, por supuesto, muchísimo, y lo que ustedes van a leer al inicio, si leen todo el recorrido anterior, van a ver que es como mucho más material. Esto es muy espiritual y antes hay un recorrido como de mucha penitencia, mortificación, ¿no? Y cosas así más que ella hace, ¿no? Y que posiblemente si, si hubiera tenido esta experiencia que nosotros leímos y de ahí hubiera partido, el camino hubiera sido otro, que es lo que dice Javier Meloni, ¿no? Javier dice que actualmente la experiencia mística no es el fruto de un camino ascético, como se creía hasta hace un tiempo. Actualmente, el camino, la experiencia mística es el punto de partida para un verdadero itinerario espiritual. Todos nosotros, estoy seguro, hemos tenido experiencias místicas, pero no somos gente demasiado atenta. O sea, somos muy dispersos y entonces, claro, tenemos experiencias que no les damos mucha importancia. Y somos muy ambiciosos y distraídos y somos una mezcla así. El, el Corán, el libro de los musulmanes, dicen que el hombre es pura dispersión, ¿no? Y el camino de Dios nos invita a lo que, bueno, lo que van a ver con Sergio, que es todo el camino del recogimiento, ¿no? O sea, el camino de Dios nos invita a concentrar todo lo que está disperso. Nosotros tenemos, sin dudas, muchas experiencias místicas que pasan desapercibidas a nosotros. Y entonces el tema es tratar de prestar un poco más atención, ¿no? Y ver de que, bueno, que estas cosas quizás no serán así como la relata Ángela, porque esa fue su experiencia. Fíjense que San Pablo, le dice Jesús, San Pablo experimentó mucho menos y reaccionó mucho más, ¿no? Ángela experimenta mucho más y reacciona menos y después va en un creyendo, ¿no? Porque en realidad cada uno experimenta de acuerdo a lo que necesita. Y eso también es importante. ¿Verdad? Que bueno, yo necesito esto, otro necesitará más, otro necesitará menos, cada uno es cada uno. Bien, no sé si tienen algún comentario, alguna preguntita. Ahora el próximo martes ya empezaría por todo el mes, por 4 martes estarían con Sergio. Y el martes, el primer martes de julio, que yo voy a estar todavía en Colombia en el retiro,
voy a ver los horarios ahí, porque en Colombia son 2 horas menos, es decir, ahora en Colombia, digamos a las 10:30 son las 8:30 de Colombia, eh, y bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser de que lo mantengamos ahí, porque yo... ¿Cómo? Nosotros En, estamos aquí, son, ¿qué hora? Las 10:30. Las 10:30 aquí. son las 10:30, claro, las 10:30. Acá son las 11:30. En Colombia, en este momento, son las 9:30 de la mañana, ¿no? En Colombia. Por lo tanto, a las 10:30 de ustedes, en Colombia, son las 10:30 de ustedes, son las 8:30 de Colombia. Entonces, yo creo que la charla con los frailes la tengo a las 9:30. Entonces, si la charla con los frailes la tengo a las 9:30, con ustedes mantenemos a las 8:30 de allá y serán las 10:30, como siempre, de ustedes. Pero igual yo se los voy a confirmar más adelante, ahí cuando esté más seguro. Muy bien, mientras tanto, ustedes sigan leyendo, ¿no? el memorial. Así empezamos, cuando retomemos, empezamos con las preguntas que tengan, porque estoy casi seguro que al leer el memorial les van a surgir muchas preguntas. Ya, hermano. Gracias. Gracias. Muy bien. Interesante. Bueno, nos Hermano, estaremos viendo. ¿Cómo? las grabaciones, hermano, ¿cuándo los mandará? No escuché bien. La hermana pregunta que las grabaciones, ¿cuándo lo manda? Ah, sí, sí, yo mandé la última. Ah, no, bueno, no, capaz que no llegó el 11. No me acuerdo si se lo mandé a... ¿No? Bueno, ahora le voy a decir a Ronald que se los mande, porque me parece que yo se lo había mandado a él. Pero sí, sí. Y ahora paso esta y la grabamos y la subo. Y le A mí paso. me la había Esta sería... pasado. Ajá, vos te lo pasé, ¿no? Sí, El, sí. el, el 12 sería este. Este encuentro ya es el 12. Así que cuando lo suba, se los paso. Gracias. Ok, hermano, gracias. Muy bien. Nos estamos viendo. Gracias. Abrazo, que estén Gracias. bien. Chao, chao.